100 historias y 100 maneras de entender la ciudad de Rosario. Con Kevin Dolce, divulgador de la historia local, recorremos anécdotas, datos curiosos, personajes y momentos que nos ayudan a construir la Rosario actual. Un contexto muy particular en esta nueva fecha patria, donde no todavía tanto en ese momento, pero sí muy poquito tiempo después, Rosario cobraría un gran protagonismo en la escena nacional. Aquel 25 de mayo, pero de 1810, esta zona donde estamos ahora no era la ciudad de Rosario que conocemos, faltaba bastante tiempo todavía para que lo fuese, era conocido como Capilla del Rosario. Ni siquiera habíamos sido declarado villa todavía. Dentro de ese contexto era una población relativamente pequeña, podría decirse, aproximadamente alrededor de 500 personas, y que estaban sobre todo instalados en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, que todavía no tenía esa denominación tampoco, pero era la plaza que se había formado frente a esa modesta capilla donde hoy está la catedral. En ese marco es que ocurre justamente la Revolución de Mayo, donde Rosario, la capilla del Rosario, tardó bastante en enterarse. Porque obviamente en una época donde la comunicación no es la actual, claramente, la noticia de lo que sucedió allá en Buenos Aires aquel 25 de mayo de 1810 a la capilla del Rosario llega recién el 15 de junio. Ah, bien. Es decir, que 20 días después recién se enteraron de lo que había pasado. Y que había en estas tierras un protagonista de aquella historia, que inclusive cobraría más relevancia muy poquito tiempo después, cuando llega febrero de 1812 y Manuel Belgrano viene hacia estas tierras por la posición geográfica y estratégica que tenía aquella capilla del Rosario, y acá se reencuentra Belgrano cuando viene en febrero de 1812 con una persona, con un gran amigo suyo, que había estado presente en esa semana de mayo. Ajá, ¿y qué era? Vicente Anastasio Echevarría. Era un vecino nacido acá en estas tierras, de los más destacados de aquel momento, de aquella sociedad, y que fue la única persona de estas tierras, en un sentido figurativo se podría decir el único rosarino, que participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Y que fue en todo ese marco donde entabló una gran amistad con Manuel Belgrano, que ya lo conocía de antes inclusive, y cuando Belgrano al año y medio, año y moneda, viene hacia la Capilla del Rosario, que es donde termina después quedando la bandera, bueno, Vicente Anastasio Echevarría lo recibe con gran emoción, lo hospeda en su casa, que estaba a metros de donde hoy se encuentra el monumento, a la bandera, y es en ese marco donde después Belgrano conoce a la hermana de Vicente, que fue María Catalina Echevarría, a quien ni más ni menos le termina encomendando la tarea de que confeccionara esa bandera que él después enarbolaría el 27 de febrero. Bueno, mirá la importancia que tiene Rosario, ¿no? Para la historia argentina también. Totalmente, inclusive hasta después de eso sería un lugar de paso también estratégico para San Martín, previo al combate de San Lorenzo. Y el 25 de mayo entonces de aquel año, Rosario de alguna manera no vivió entonces ese espíritu de la revolución, lo vivió fue mucho tiempo bastante omitida de algún modo, no tenía todavía un protagonismo ni era muy considerada en aquel momento. Y después, una vez enterados en junio, ¿cómo se transforma la ciudad o con esa poca cantidad de gente que en ese momento vivía y que todavía no era ciudad tampoco? Claro, la capilla, una pequeña aldea para denominarla de algún modo. Obviamente cuando llega la noticia se vivió con gran emoción, digamos, fue un motivo de festividad de alguna manera, y que sentaría el precedente para que muy poquito tiempo después, año, 2 años después, bueno, sí, en 1812, en 1813, Rosario ya sí comenzara a cobrar un protagonismo y a adrentarse en la escena nacional. Kevin, escribiste Rosario por conocer, 100 historias. Contanos primero cómo surgió esa idea, por dónde anduviste buceando para poder terminar en este material. Bueno, siempre empezando por el principio como de cada historia, una cuestión que aclaro, que no soy ni historiador, ni soy periodista, ni soy comunicador social, más allá de que tal vez haga una labor desde el periodismo y desde la historiografía. Un proyecto Rosario por conocer que empezó como un hobby, leyendo historias de Rosario, mirando fotos antiguas de la ciudad, cuando iba caminando por la calle, tratando de sacar con el celu una comparativa de esa foto antigua que recordaba haber visto y ver qué seguía igual, qué cambió.
y que después de un tiempo adentrándome y encontrándome con esa ciudad que nací, que viví toda la vida, pero que desconocía en 99,9%, se me volvió un hobby que quería compartirlo, no me lo quería guardar para mí solo, y ahí empecé a madurar la idea de crear alguna plataforma, algún espacio donde empezar a transmitir eso que iba aprendiendo y que así como iba aprendiendo yo, la gente también pudiese hacerlo. Ahí surge Rosario por Conocer, hace ya casi 7 años, y al poco tiempo, al año de empezado el proyecto, es que empecé a ver la idea de hacer un libro. De algún modo quería lograr el libro que me hubiese gustado encontrar a mí cuando empecé. ¿Y lo encontraste? ¿Lo lograste? Eso lo tendría que después decir la gente. Yo, Sí, para mí, sí. personalmente, sí. Después queda en la recepción de cada lector o lectora. Bueno, el libro tiene un recorrido muy, si se quiere, para las nuevas generaciones, ¿no? Es un libro que permite la lectura de atrás hacia adelante, en el medio, casi como un recorrido virtual, si querés, o como una historia de TikTok, una historia de Instagram. De algún modo, sí. A ver, cuando a su vez tiene mucha rigurosidad en las fuentes y en cada dato, cada historia que se aborda. Como bien decías, son 100 historias de la ciudad, desde 1689 hasta 2025. 1689 es el registro más antiguo que tenemos sobre nuestra historia. Sabemos que Rosario no tiene fundación, no tiene no tiene ni fecha de fundación ni fundador. De ahí que sobre nuestros orígenes todavía tenemos varias lagunas, Sí. además de las investigaciones que se han realizado al respecto. Bueno, lo más antiguo que conocemos es un documento de 1689. Ahora bien, desde ahí hasta 2025 se hace un abordaje de 100 historias ordenadas cronológicamente, pero que cada una individualmente responde a distintas aristas, justamente de la historia de Rosario, desde lo social, desde la cultura, desde la arquitectura, desde las curiosidades, es decir, es bastante amplio todo el camino que se atraviesa, donde, bueno, muchas historias, más allá de que están contadas en términos individuales, sigue toda una correlación, si uno lo va leyendo de la página 1 a la 320, y que se van relacionando entre sí. Pero que de algún modo, tratando de que sea una lectura para todo público, para el nene que está en tercer grado y que le dieron Rosario en la escuela, como para la persona jubilada que tal vez fue testigo y partícipe de muchas de las historias mencionadas. Bueno, también el libro da la oportunidad de, si tal vez hay temas que no te interesan, que puede pasar, Sí. puedas leer directamente la puntualización que querés. Es decir, si querés saber la historia del Parque Independencia, puedes leer ese punto sin la necesidad de tener que leer la favorita. ¿Sos como un influencer de la historia de Rosario? ¿Te va ese término o no? No me hallo en el término influencer. Sí. En todo caso, si se quiere, creador de contenido, que hay una diferencia entre una modalidad y otra. Sí. Me gusta hablar y divulgar de Rosario a través de las investigaciones que previamente realizo, pero no considero que haya ningún tipo de influencia después sobre lo que uno hace. Kevin, de todas estas 100 historias, ¿cuál es la que más te interpeló o te llamó la atención? Y la gran mayoría, es difícil elegir una. La de la favorita particularmente fue una historia en la que me entrometí mucho, porque en 2022 yo ya había hecho el documental de la favorita, está disponible en el canal de YouTube de Rosario por Conocer, donde fue mucho la investigación de ese tema, mucho contacto y trabajo con la familia descendiente de los dueños originales, lograr encontrar y conseguir mucho material inédito sobre la historia de la favorita. Entonces fue como un trabajo realmente de mucha satisfacción, y creo yo que había una deuda con esa historia tan popular y interiorizada en nuestra sociedad, que fue muy necesaria. Bueno, ahora lo mencionó la favorita, la verdad que hoy se discute mucho su futuro, ¿no? En del un contexto espacio. incierto. Claro, tal cual. ¿Qué puede llegar a pasar con ese espacio? Bueno, pero ¿qué encierra su pasado? Gran parte de la historia de Rosario, o un gran reflejo de la historia de Rosario, porque fue una tienda que abre el 18 de mayo de 1897, con dos pequeños hermanos, Ramón y Ángel García, que habían venido con tan solo 12 años de su España natal, solos, a un país, a una ciudad que no la conocían, que estaba en un contexto de crecimiento permanente y de una pujanza impresionante, y que en la esquina de Córdoba y Sarmiento, después de varios años estar trabajando como empleados dentro del rubro textil, deciden comprar un pequeño fondo de comercio que estaba allí en la esquina de Córdoba y Sarmiento, con el nombre de la favorita. Era una pequeña puntillería. Y de ahí, con realmente un empuje muy grande y una capacidad de trabajo admirable,
lograron hacer que año tras año crezca impresionantemente la Favorita de la tienda, conllevando inclusive que a la edificación, que era un pequeño lugar, tengan que ir haciéndole ampliaciones hacia Córdoba, hacia Sarmiento y después hacia arriba. Bueno, 30 años de crecimiento que en 1929 se plasman con el Gran Palacio de la Favorita, que es la edificación que todavía persiste. Claro. Parte de esa historia, podemos decir que tiene, o está anclado el gen rosarino. ¿Se lo puede identificar un poco esa historia con, si hay algo que identifica al rosarino? ¿Hay algo de eso ahí? Por eso te decía que la Favorita es un reflejo de la historia de Rosario y de la sociedad de Rosario, ¿no? Porque como un montón de otros lugares y un montón de gente se hicieron desde la nada con nada, y a partir de ahí lograron construir algo realmente muy impresionante. O sea, pensemos que así como empezaron desde cero absoluto, llegaron a tener más de 500 empleados. Una tienda pionera en un montón de modalidades de venta, que realmente fue en su estilo única en toda Latinoamérica, con una trascendencia más allá de nuestra ciudad, que realmente ha marcado la historia. Los hermanos García dejaron su legado también en uno de los hospitales de Rosario y la fuente de los españoles, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Dos hermanos que han tenido un altruismo realmente también que es muy querible, digamos, por la historia de Rosario. Fueron parte de los que han donado cosas muy necesarias para el Hospital Español. El Policlínico Covadonga por Calle Gaboto lo donan enteramente ellos. No solo donan el hospital, sino perdón, que lo dotan de la última tecnología de aquel momento. Estamos hablando de década del 30. La Fuente de los Españoles fue un regalo de los hermanos en nombre de toda la colectividad española, también en 1900, finales de los 20, que a su vez donan una fuente menor también para el Hospital Español. ¿Es la que está ahí en el ingreso? En el ingreso del Hospital Español, que se podrá ver que es muy parecida a la de los españoles. Ambas obras del ceramista toledano Juan Ruiz de Luna, pero que no fue solo aquello que hoy se ve o que han dejado, sino que también una obra, si se quiere, un tanto más invisible, porque la familia lo recuerda, descendiente de trabajadores históricos de la Favorita también, que ayudaban a sus empleados a conseguir una casa. Si tenían alguien que no conseguía trabajo, le daban trabajo en la Favorita. Gente que se tenía que ir por la Guerra Civil Española, lo recibían en Rosario, le daban trabajo, le daban un lugar para vivir, realmente de una filantropía muy admirable. Si tuvieras que hacer hoy un recorrido para alguien que viene a visitar a Rosario por primera vez, sos el guía turístico, ¿qué lugar, por dónde lo llevas a recorrer Rosario? ¿Qué no tiene que faltar? Mirá, yo pensaría algo integral de la historia de Rosario, porque por ahí normalmente muchos recorridos, no todos, pero sí en su gran mayoría, se circunscriben al casco histórico, donde hay obviamente mucho para ver y donde tal vez está la mayor concentración de la historia de Rosario, pero sí pensaría algo desde el sur, que es parte de los orígenes nuestros, está en la zona del Saladillo. Después pasar obviamente por el casco histórico, lugares emblemáticos como el Monumento a la Bandera, la Favorita misma, lo que queda de aquellos cines, teatros originales, obviamente el Círculo, el Broadway, la Comedia. Y de ahí pasando por toda la ribera, con ese gran anclaje que tiene en la historia de Rosario, el perfil ferroportuario que la ha caracterizado e impulsado, bueno, ir hacia el norte y también, bueno, toda la historia de Alberdi, la Florida, que de algún modo harían, creo, un recorrido bastante integral de la ciudad y de la historia de la ciudad. Arrancabas por Saladillo y ahí pienso que, y vos lo marcás, ¿no? El papel que tuvo Darwin aquí en Rosario, como una de las personalidades, y además cómo nos puso también en la historia, ¿no? Con su investigación en el Saladillo, impensado. Exactamente, bueno, Darwin estuvo por la villa del Rosario. No estuvo precisamente sobre el suelo porque pasó por el río Paraná, y es un testimonio que está escrito en uno de sus libros, un viaje de un naturalista a través del mundo, una misión de 7 años que fue recorriendo gran parte del planeta a través de su Beagle, que era su barco, y donde parte de lo que atraviesa, bueno, es el río Paraná, donde en su narrativa cronológica que fue registrando, llenó de elogios a lo que era la Villa del Rosario. Pasa por la parte del arroyo Saladillo, es muy particular cómo lo destaca, porque dice, lo destaca como un arroyo de agua transparente, que es llamativo, pero en exceso salada para ser bebida.
Esto estamos hablando del año 1833. Claro. Y después avanzando por el río Paraná, destaca como un lugar muy pintoresco, muy lindo esa Villa del Rosario que podía observar frente a él. Hay varias curiosidades. Bueno, esta es una. Otra que te quería preguntar es, ¿el primer billete con la figura de San Martín es rosarino? Exactamente. Hoy lo tenemos a San Martín, pienso en el billete de 1.000 pesos, por ejemplo. Lo hemos tenido en otro. ¿Pero el primero fue de Rosario? El primer billete impreso con la figura de San Martín se hizo y se distribuyó en la ciudad de Rosario. Ajá. Solo Rosario. Solo Rosario. Fue en el año 1866, un Sí. billete del Banco de Londres y el Río de la Plata, en un contexto donde cada banco emitía su moneda, Ajá. su papel moneda, y que fue el primero que utilizó la figura de San Martín, basado en un daguerrotipo de San Martín previo a fallecer, y en un contexto de un San Martín no tan lejano, porque hacía poquito más de 15 Claro. años que había muerto San Martín. Sí. Y de ahí que marcó un precedente para la historia de Rosario y para la historia argentina. Y para los billetes posteriores que, También. claro, lo pusieron. ¿Es verdad que quisieron bombardear Rosario? Más de una vez. ¿Más de una vez? Sí, varias veces. Tal vez la historia más recordada o mencionada en ese sentido fue cuando, peor aún, un senador quiso bombardear la ciudad de Rosario. Y que encima tiene una calle. A ver. Nos referimos a calle Presidente Quintana, Sí. en nombre de Manuel Quintana, que en la década de 1870 era senador nacional por la provincia de Buenos Aires, pero además era asesor legal como abogado del Banco de Londres. Ajá. Y ahí ocurre un altercado, porque bueno, Servando Bayo, gobernador de la provincia, crea el Banco de Santa Fe para proteger los intereses justamente de los rosarinos, de los santafesinos, y una de las medidas que impone Bayo es que todos los bancos tenían que, la cantidad de papel moneda que emitieran, es decir, de los recursos que generaban acá, pero que se los llevaban a su país de origen, tenían que hacer una conversión a oro de todo ese papel moneda para que estuviese eso acá físicamente y fuese un respaldo, Claro. que lo que se generara acá quedara acá también, digamos, ¿no? Bueno, el Banco de Londres es el único que no acata esta ley. Servando Bayo lo interviene, lo clausura, detiene a su gerente, y ahí quien aparece en la historia es Manuel Quintana como representante legal, que teóricamente, según dicen, por problemas de salud, renuncia a su banca en el Senado en ese momento, y ahí viajan todos a Londres, representante del banco, representante de Santa Fe, de Argentina, para tratar de solucionar esta situación, donde inicialmente comenzada la reunión, Manuel Quintana dice que en el puerto de Rosario, Sí. ubiquémonos en la bajada Sargento Sí. Cabral y Belgrano, había una cañonera inglesa, Ajá. y que si el Banco Provincial de Santa Fe no dejaba sin efecto la medida sobre el Banco de Londres, iban a bombardear la ciudad de Rosario, ¿no? Una persona de no mucho diálogo, como podemos analizar. Quien interviene ahí fue el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, el señor Bernardo de Irigoyen, quien con una posición muy enérgica se niega que continuara la reunión. Claro. Hasta que o Manuel Quintana se retirara de la misma o depusiera tan deplorable actitud, mencionando a Bernardo que no iba a aceptar que un argentino sea portavoz de una intimidatoria extranjera. Sí, aparte justo estábamos, bueno, la historia, ¿no? Nos llevó de nuevo a Inglaterra, a Londres. Exacto, Sí. que ya, bueno, de larga data. Claro. Bueno, ahí con la intervención de Bernardo se logra después solucionar el conflicto, evitar cualquier ataque bélico, y que básicamente el Banco de Londres no tuvo más que acatar las leyes impuestas. Dijiste que no fue la única vez. ¿Hubo más de una intención de bombardear Rosario? ¿Es Exactamente. literal bombardear Rosario? Exactamente, literal. Primero que ya teníamos un registro antes, Sí. porque en 1840, cuando Lavalle se opone a Rosas, este escenario fue, por su posición geográfica históricamente, un punto estratégico en muchas ocasiones. Bueno, y ahí literalmente le bombardean Rosario. Que de hecho la anécdota muy particular, que se destruye gran parte de la villa del Rosario, pero el edificio de la catedral, que es el edificio previo al que tenemos hoy en día, era otra construcción, resulta intacta. Y que en realidad, desde el puerto, como tenía dos grandes torres, lo que se veía, era lo más alto, se veía esa iglesia. Obviamente apuntaron ahí, porque bueno, lo que más se ve debe ser lo más importante. Y dañaron todos los lugares de los alrededores, pero no le pegaron a la iglesia. De ahí que siempre se dijeron que pasaron dos cosas. Uno, que tenía una puntería pésima, lo más escéptico, y lo más creyente de que
la Virgen del Rosario habría protegido a la Milagrosa. iglesia con su manto de protección. Ujú. De ahí, bueno, esas dos teorías, pero bueno, ahí sí hubo un bombardeo. Pero después, a principios de los 90, de 1890, cuando ocurre una de las revoluciones radicales en aquel momento, Leandro Alem estaba resistiendo en Rosario y Quintana, que en ese momento, el mismo Quintana, Sí. que era ministro del Interior, también dice que si no deponían las armas y su actitud, Ujú. amenazaba con bombardear la ciudad. Bueno, después obviamente los radicales se terminaron rindiendo y no pasó a mayores, pero bueno, si lo hubiese hecho o no en un caso u otro, no se sabe claramente, no pasó, pero bueno, al menos de la boca para afuera Claro. sí que manifestó la intención. Ujú. Kevin, recién hablábamos, ¿no? De, por ejemplo, Darwin, que estuvo aquí en la ciudad de Rosario. Yo digo ciudad de Rosario, pero en ese momento no era ciudad de Rosario. Hacemos la aclaración. Pero podemos mencionar varias otras personalidades, ¿no? Bastantes. Gardel, Muchísimas veces. muchas veces. Sí. Más de 15 veces vino a Rosario ¿Qué le gustaba Gardel. tanto de Rosario? Mira, Gardel tenía una relación bastante particular con Rosario. De hecho, fue de los lugares donde más se ha presentado. Que inclusive como curiosidad, en el departamento donde nace en Toulouse, en Francia, todos los timbres de ese departamento, creo que eran 7, 8 timbres más o menos, tienen nombres de lugares relacionados a la vida de Gardel. Ajá. Buenos Aires, etcétera. Uno de esos timbres se llama Rosario. Como para también poner al lugar el rol que ocupó la importancia. ciudad Ujú. en la vida de Gardel, que venía bastante seguido, se hospedaba en el Hotel Italia, iba a Bar El Ancla, al Bar Madrid, iba mucho al hipódromo, tenía de hecho hasta su caballo propio acá, dicen que hasta tenía alguna novia, comentan. Realmente muy relacionado y de algún modo muy entrelazado Claro. con la ciudad de Rosario. Federico García Lorca también, y se Sí. hospedó en el mismo lugar donde estaba Gardel. Dicen que se hospedaron en la misma habitación, En la misma en habitación. distintas Sí, fechas, obvio. aclaramos por las dudas. Pero como hubo un incendio después en el Hotel Italia, no quedaron los registros. Ajá. Pero dicen que estuvieron en la habitación principal, que es donde hoy está la oficina del rector Sí. de la Universidad Nacional de Rosario, hoy sede de la Universidad Nacional de Rosario. Hablamos del edificio de Maipú 1065, original y antiguamente Hotel Italia. Lorca viene en diciembre de 1933, hizo una presentación en el Teatro Colón, de Molido, de Corrientes y Urquiza. Y después estuvo, bueno, también recorriendo la ciudad, estuvo en el Club Español. Cuando sale ahí en la zona del teatro, lo llevan hacia la zona hoy del río, por Corrientes hacia el río. Y ahí dejó una anécdota muy particular, García Lorca, porque en ese momento, gente mayor a 40, 50 años probablemente lo recuerde, vos llegabas a toda esa zona y había un paredón. Rosario se hace de espaldas al río Paraná porque toda esa zona era zona del ferrocarril, zona del puerto. Y cuando llega ahí, Lorca se choca con ese paredón, con esa reja, se sorprende y dejó una frase icónica de tenéis un río y ¿por qué lo habéis encerrado? ¿No? Como no entendiendo cómo no se aprovechaba todo ese espacio tan lindo, de algún modo adelantándose a lo que... A la historia. A la apertura de Rosario Claro. del Río, que empezaría después con Usandizada. Sí. ¿Einstein es cierto que estuvo o no? ¿Es mito o no? Depende a quién le preguntes. Ajá. Para mí es mito. Para vos mito. No estuvo, no era él. Mi opinión personal es que Sí. fue un mito. Ah. Einstein vino a Argentina entre marzo y abril de 1925 a Sí. dar una serie de 12 conferencias en Buenos Aires y en Córdoba, no en Rosario. No en Rosario. Pero 14 de abril de 1925, de un paso de una provincia a otra, Rosario quedaba en el medio. Y teóricamente, en ese paso, hizo una parada en Rosario, en la estación Rosario Norte, donde lo recibiría una comitiva, la cual estaba al frente de Teodoro Fracassi, célebre médico, dueño de la Casa Fracassi, hoy Palacio de la Oportunidad, y que ahí baja del tren unos minutos, saluda a la gente, está un rato, se sube al tren y sigue con su viaje, ¿no? Todo habría pasado dentro de la estación Rosario Norte, más allá de que hay hasta un mito más allá de que fue al bar El Riel, bueno, cosas no comprobables, ni de lo que no han quedado registro. Ahora bien, de esa visita de Stein de algunos minutos, hay varias fotos. Ajá. Con Teodoro Fracassi y demás integrantes de la comitiva. Lo que siempre ha dado lugar a determinadas especulaciones, porque si uno ve las fotos de Einstein en Rosario... Queda la duda si es Rosario.
Queda la duda si es Einstein, no Rosario. Ah. Rosario era. Y Teodoro Fracassi era y los demás compañeros eran. Esa persona es muy poco parecida a Einstein. Sí. Uno va a las fotos de Einstein en ese mismo Sí. mes en Sí. Buenos Aires, en Córdoba, y compara ambas imágenes y no parece la misma persona. Ajá. 1925, una etapa donde no se podía googlear la imagen de Einstein para ver si era o no era, Sí. por lo que ahí está siempre la también hipótesis de o Einstein tenía un doble Sí. Era un embustero. y el que lo hacía bajar a él Sí. a hacer sociales, Sí. o en Rosario aprovecharon la movida y dijeron, che, vamos a aprovechar que Einstein está en el país, digamos que viene por acá y llevaron a alguien parecido. No lo sé, o era Einstein y ese día, no sé, se levantó con la cara muy hinchada y otra nariz. Es una posibilidad también. Sí. Pero bueno, ha quedado la duda. Obviamente hay sectores que dicen es Einstein, Sí. se agarran de eso. Bueno, si uno ve la foto y la compara, resulta poco creíble. De hecho, ves la foto de Einstein en Rosario, es más parecido a Chichilo Viale No, me muero. que a Einstein. Pero bueno. Kevin, bueno, muchas otras personas también estuvo Queen acá, estuvo el Papa Juan Pablo II, ¿no? Ya un poquito más acá En el en la tiempo. historia, en el tiempo. ¿Alguna otra personalidad que haya que destacar? Sí, han venido Príncipe de Italia, los Reyes de España. Sí. Realmente, a lo largo de la historia de Rosario, bueno, con la importancia que tenía en la escena nacional, inclusive hasta en la escena mundial Ujú. en muchas ocasiones, realmente fue escenario de muchos protagonistas o personalidades Claro. destacadas que han pasado o que han estado una estadía aquí en Rosario. ¿Hay algo que vos, a partir de todo tu recorrido de estudio, creas que hay que poner en valor a Rosario con alguna cuestión y que no se esté haciendo? Creo que- que una de las deudas más pendientes en la historia de Rosario es lo que ahora estamos profundizando en todo el trabajo en Rosario por conocer, es la historia de los barrios. Ajá. Sobre todo en estas últimas 2 décadas y monedas, donde se ha profundizado una situación de marginalidad o donde los barrios han sido escenario de noticias mucho más negativas que positivas, donde si uno va a los barrios la cuenta es al revés, pero se ve mucho más lo malo que lo bueno, y que a su vez cada barrio tiene su historia en particular y que ha contribuido a esa historia general también de la ciudad. Creo que es una de las mayores deudas pendientes de que se le dé lugar y visibilidad a esas Sí. historias. Hace poquito en Rosario por Conocer inauguramos una nueva sección que se llama Barrios por Conocer, Ujú. que es el objetivo a muy largo plazo, ir barrio por barrio. Y no solo con la historia del barrio así, sino con las historias particulares dentro de ese barrio, de ese sucesos barrio. que hayan Ujú. pasado, de las mismas instituciones, clubes, escuelas, vecinales, colectividades que estén dentro de cada barrio. Así que bueno, una tarea a largo plazo que estamos desarrollando. Finalizo con esto. El libro se lo dedicás a tu abuelo Chicho y a tu Y a mi abuela abuela Rosa. Rosa, que vinieron a Rosario, eligieron Rosario después de la Sí Segunda y Guerra no. Mundial. Mi abuelo sí, Sí. mi abuela, por esas cosas de la vida, terminó cayendo en Rosario. No se conocían en Italia. Mi abuelo nace en Sicilia, mi abuela nace en Calabria, ambos del sur de Italia. Primero viene mi abuelo en el 50, después de la Segunda Guerra Mundial, muy joven. Mi abuela era algunos años más chica y ella llega a Rosario en el 51. Mi abuelo viene directo hacia Argentina en los barcos que venían con cientos, miles de Ujú. inmigrantes en aquel momento, de los últimos grandes aluviones de inmigrantes a Rosario. Ujú. Y mi abuela tenía con la familia, no ella, que era una niña, dos opciones, o Estados Unidos o Argentina, precisamente Rosario. Y se iban a subir al barco que llegue primero. Llegó un día antes el barco que venía a Rosario. A Rosario. Si hubiese sido al revés, hubiese ido a Estados Unidos. Que era ir a algún lugar que no esté el desastre que había quedado allá, básicamente, ¿no? Bueno, y ahí vienen, y bueno, en décadas y monedas después, a mediados de los 60, se conocen acá en la ciudad de Rosario. ¿Recuperaste algo de ellos, de ese momento? Sí, tengo todo. atesorás? Mi abuela está viva, mi abuelo no, Sí. pero mi abuela está viva y tengo todos los recuerdos, fotos de aquella época, Claro. todo. Bueno, parte de la historia de tu abuela entonces también está en este libro. Exactamente. Gracias, Kevin. Muchas gracias a ustedes.